todas y todos los presentes. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro y de la Preparatoria 17, les da la más cordial bienvenida a este evento. El día de hoy, en el marco del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, escucharemos una conferencia magistral impartida por un distinguido historiador, a quien presentaremos en breve. Pero antes es preciso agradecer la valiosa presencia de las autoridades universitarias que hoy nos acompañan. Licenciada Dinora Zapata Vázquez, coordinadora del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Juan Adán González Villarreal, director de la Preparatoria 17 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Osiel Quirino Rodríguez Serna, subdirector académico de la Preparatoria 17 y cronista oficial de Cine de Flores, Nuevo León. Doctora Evelia del Carmen Boeta López, exdirectora, consejera maestra y profesora emérita de la Preparatoria 17. Asimismo, saludamos a las y los invitados especiales que hoy nos acompañan, así como al público asistente. Para dar inicio formal a este evento, escucharemos las palabras del doctor Juan Adán González Villarreal, director de este plantel, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un enorme gusto contar el día de hoy con la presencia del maestro Miguel Ángel González Quiroga, investigador de la Universidad de Texas en San Antonio, que nos deleitará con su conferencia magistral, El papel de Estados Unidos en la Revolución Mexicana, dos versiones. Agradezco enormemente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada por el doctor en Medicina Santos Guzmán López, que alineado a los ejes rectores que fortalecen la visión 2040, le da vida a estos eventos a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y a su vez del Centro de Investigación de Historia Regional y Hacienda San Pedro. Saludo y agradezco a la licenciada Dinora Zapata Vázquez, titular del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro, a su fabuloso equipo de trabajo. Le pido encarecidamente le haga llegar nuestro saludo al doctor José Javier Villarreal Álvarez Tostado, secretario de Extensión y Cultura de nuestra máxima casa de estudios. Un fuerte abrazo para el doctor, se lo enviamos. Es un placer saludar a la doctora Evelia Boeta López, maestra emérita, maestra decana, consejera maestra y exdirectora de nuestra querida Prepa 17, a mis compañeros maestros, al doctor Osiel, subdirector académico, a la maestra Nayeli, subdirectora administrativa, a todo mi equipo de trabajo que hace posible que estas áreas estén en buena oportunidad de realizar este tipo de eventos tan importantísimos para nuestra dependencia. Y cómo dejar atrás a nuestra razón de ser, a nuestros queridos estudiantes. Un fuerte aplauso que el día de hoy nos acompañan. Ustedes son nuestra razón de ser, por ustedes se hacen en mayor parte estos eventos. Ustedes son la parte vital e importante de cada una de las dependencias de nuestra universidad. En el marco del 115º aniversario de la Revolución Mexicana, es de gran relevancia que el maestro Miguel Ángel González Quiroga nos ilustre con sus investigaciones en el análisis de los eventos importantes en los que incidió Estados Unidos durante la Revolución Mexicana, ofreciéndonos datos pocos conocidos por nosotros. Sin más preámbulo, les dejo en manos del experto y les deseo que tengan una excelente tarde. Sean ustedes bienvenidos. Agradecemos al doctor González Villarreal por su mensaje de bienvenida. Y antes de ceder la palabra a nuestro conferencista, me voy a permitir presentarlo. El día de hoy vamos a escuchar la conferencia magistral titulada El papel de Estados Unidos en la Revolución Mexicana, dos versiones, que será impartida por el maestro Miguel Ángel González Quiroga. Voy a leer brevemente su semblanza. Miguel Ángel González Quiroga impartió clases de Historia de México y de Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1983 a 2011. Recibió su licenciatura en la Universidad de Houston y su maestría en Historia Latinoamericana en la Universidad de las Américas en Puebla.
Es autor, editor o traductor de 11 libros y artículos sobre la región mexicotejana. Su libro más reciente es Philip Hanna en Monterrey, una visión de la Revolución Mexicana. Aparte de la enseñanza y la investigación, ha sido regidor en el municipio de Suazua y diputado en el Congreso de Nuevo León. Actualmente es investigador invitado de la Universidad de Texas en San Antonio. Y aprovechamos la ocasión para agradecer al maestro Miguel Ángel González por haber aceptado la invitación para participar en este evento. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Gracias y buenas tardes. Muy agradecido con Dinora, con Juan Adán, con todos sus espléndidos equipos aquí por la invitación y la hospitalidad que siempre nos han brindado. Quiero empezar diciendo que muchos de los historiadores que estudiamos la historia no lo hacemos solamente por curiosidad de lo que sucedió, sino también para entender lo que está sucediendo ahora en el presente. Y hay una conexión muy visible, muy directa entre la Revolución Mexicana que sucedió hace más de 100 años y lo que está sucediendo hoy. Y esa conexión la vamos a comentar ya al final de esta presentación. Primero, quiero hacer una muy breve encuesta y solo le pido que participen los estudiantes de la prepa. Quiero que levanten el brazo si conocen o saben algo de este personaje, Francisco I. Madero. Algunos pocos, ¿ok? Del lado izquierdo arriba de Pancho Villa. Unos pocos más. La parte de abajo, Emiliano Zapata. También. No está tan peor. Aquí del lado derecho, Venustiano Carranza. ¿Ok? Y luego en la parte de abajo, Álvaro Obregón. También, bueno, hay una relativo nivel de conocimiento. Ahora les pido que levanten el brazo si conocen o saben algo de estos tres personajes. Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México. El presidente Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos. Nadie. Ahora, no confundan los Wilsons, son muy diferentes. Y no es un balón de voleibol como en la película Naufragio. Tercer personaje, ¿quién conoce a Philip Hanna? Cónsul general de Estados Unidos en Monterrey durante 20 años, 10 de los cuales fueron de la Revolución. Pues observo que estos últimos tres tienen poca audiencia. Entonces, lo que les voy a comentar hoy involucra a estos tres personajes de una manera muy clara y directa. Y antes de entrar en materia, para aquellos que recuerdan poco de la Revolución, fabriqué una timeline, una línea de tiempo, nomás para poner las cosas en su dimensión. En 1910 comenzó la Revolución Mexicana. En 1911 triunfó la Revolución de Francisco I. Madero. En 1913 Madero fue derrocado y asesinado y tomó el poder Victoriano Huerta, uno de los capítulos más negros en nuestra historia. En 1914 se dio el triunfo, comenzó una guerra contra Huerta encabezada por Venustiano Carranza y la Revolución Constitucionalista, que finalmente triunfó después de esta guerra. Triunfó contra Huerta, echaron a Huerta del poder y luego se desató la verdadera guerra civil en México en 1914 y 15 entre las fuerzas de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón por un lado y Francisco Villa y Emiliano Zapata por el otro lado. Fue una guerra muy cruenta y fratricida. Finalmente
triunfaron Carranza y Obregón en 1915. En 1917 se dio la redacción de la Constitución mexicana y finalmente en 1920 Obregón se rebeló contra Carranza, lo asesinaron y terminó la Revolución Mexicana. Ahora, eso en muy resumidas cuentas es lo que sucedió en esos 10 años. Ahora entramos en materia. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos y cuáles son las dos versiones sobre ese papel? Porque Estados Unidos ha sido satanizado en nuestra historiografía. La historiografía es cómo se ha escrito sobre un tema o un lugar y las obras que componen esas historias. Entonces, los historiadores que han manejado la Revolución Mexicana no han sido muy generosos con Estados Unidos, han sido muy críticos. Primero acusan a Estados Unidos de explotar a México en los años previos a la Revolución. Luego critican a Estados Unidos por la actuación de Henry Lane Wilson, que vamos a ver en breve. Luego por la invasión de Veracruz en 1914. Y finalmente por la expedición de John Pershing en 1916. Estas son 4 acusaciones básicas que aparecen en las obras históricas. Vamos a la primera acusación. Estados Unidos explotó abusivamente a México antes de la Revolución de varias formas. Primero, porque los extranjeros y norteamericanos en particular compraron vastos territorios en toda la República Mexicana. 54 millones de hectáreas, casi 30% del territorio nacional. Y les comparto un dato muy interesante. Si un viajero hubiera desembarcado allá por Sinaloa en aquellos años, podría marchar directamente a la frontera pasando por Sonora y llegar a la frontera con Estados Unidos sin jamás haber pisado el territorio mexicano. ¿Por qué? Porque casi todo ese terreno pertenecía a extranjeros. Es un dato aterrador. Ahora, más del 95% de las familias rurales mexicanas carecían de tierra, justamente porque se dio una monopolización de la tierra por parte de extranjeros y la oligarquía mexicana, los científicos y demás. Entonces, la tierra era el sustento de la mayoría de los mexicanos, pero lo estaban perdiendo. Y se culpa mucho a los extranjeros. La economía estaba dominada también por extranjeros y eso provocó resentimiento. La manufactura, el comercio al mayoreo, los ferrocarriles, la minería, todos ellos, la mayor parte de la actividad económica estaba en manos de extranjeros. Para darles una idea, 90% de la minería estaba en manos de extranjeros y la mayor parte de ellos norteamericanos. Todo esto provocó mucho recelo, mucho resentimiento. La segunda acusación: el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, no era amigo de México, era muy hostil a México, particularmente al México que él prefería, que eran la oligarquía, los científicos, Porfirio Díaz, y él conspiró contra el gobierno de Francisco I. Madero y provocó su derrocamiento y asesinato en 1913. Aquí algunos datos para respaldar esa apreciación. Al inicio de 1912, Wilson calificó a México como un hervidero descontento. Había anarquía en muchas partes del país y el gobierno inepto de Madero era incapaz de frenarla. Todos estos informes, son cientos de informes, mandaba a Washington. En febrero de 1912, Wilson trató de provocar una invasión de México. Le pidió a su gobierno mandar tropas a las fronteras con México. Ahora, Madero había ocupado la presidencia apenas por 3 meses y Wilson ya pretendía su derrocamiento o invadir al país. Durante todo el año de 1912, Wilson siguió atacando a México o a su gobierno y en enero de 1913 empezó a mover sus piezas como en un juego de ajedrez.
El 18 de enero de 1913, Wilson hizo la declaración más abierta y más descarada del derrocamiento de Madero. El gobierno mexicano debe ceder, reparar el daño que se nos ha causado, o deberemos tomar acciones vigorosas y drásticas que incluyen posiblemente la caída de un gobierno que es odioso para la vasta mayoría del pueblo de este país. Si eso no es injerencia en asuntos mexicanos, entonces no sé cómo se califica. 3 semanas después inició la escena trágica que culminó con el derrocamiento y asesinato de Madero. Y la historiografía culpa a Henry Lane Wilson con haber conspirado con Félix Díaz y otros generales para derrocarlo. Y de esa manera se instauró la dictadura más brutal que ha conocido el país, la de Victoriano Huerta. Tercera acusación: Estados Unidos invadió y ocupó el puerto de Veracruz en abril de 1914. Después veremos por qué lo invadió, pero por lo pronto en Estados Unidos esta era la percepción que se tenía de México, que obviamente facilitó una invasión de ese tipo. México era visto como un volcán en erupción, un país muy violento, y aquí México es visto, bueno, más bien la revolución es vista como una rueda de la fortuna que lanza el basurero de la historia a sus personajes. Ya están allá Madero, Huerta, Díaz, están lanzando luego a Venustiano Carranza, está en camino de ser aniquilado también Obregón y Villa. Entonces, esta era una de las apreciaciones que se tenía de México. Otra es que México era un país de escasa cultura cívica. Aquí en esta caricatura se observa al tío Sam, que representa a Estados Unidos, tratando de darle la píldora de la pacificación a un borrachín mexicano, y los 4 alumnos obedientes que están acá representan a los países de Cuba, Nicaragua, Panamá y Filipinas, que según esto ya Estados Unidos había amansado o apaciguado. Esa es la forma en que se pensaba por muchos círculos políticos y económicos de Estados Unidos. Cuarta acusación: Estados Unidos invadió suelo mexicano con la expedición de John Pershing en marzo de 1916, y ahí observamos en el encabezado del San Francisco Chronicle: el presidente ordena a Pershing invadir a México. Las tropas de Pershing entraron a Chihuahua violando el territorio mexicano y su soberanía. Esta es más o menos la ruta que tomaron las tropas de John Pershing. Se quedaron como 9 meses. Hay otra versión sobre estos acontecimientos y están plasmadas en este texto que acabamos de publicar, que tiene como título Philip Hanna en Monterrey, una visión de la Revolución Mexicana. Por cierto, este libro, que vamos a dejar en la biblioteca aquí para el que quiera leerlo, fue presentado hace 3 meses en la Hacienda de San Pedro. 2 presentadores, Elba de Yanira Martínez de Suazua y el politólogo, alcaldesa de Suazua, y el politólogo Danilo Domínguez, que hoy nos honra con su visita. Entonces, fueron 2 extraordinarias presentaciones. Ahora, ¿quién era Philip Hanna? Él había sido cónsul en Venezuela cuando estalló una revolución en 1891. Y luego en 1898, cuando estalló la guerra entre Estados Unidos y España, él estaba ahí en Puerto Rico, que fue una de las zonas de batalla. Y fue cónsul general en Monterrey en este periodo, 1900 a 1919. Ahora, no era cualquier cónsul. Un cónsul general tiene supervisión sobre muchos distritos, y él supervisaba un distrito que ocupaba todo el norte de México, desde Sonora hasta Tamaulipas. Entonces su voz era muy importante en las decisiones que tomaba Washington. Vamos a regresar a estas acusaciones. La explotación de México por parte de Estados Unidos
fue una de las causas de la Revolución Mexicana. Ahora, ¿cómo respondería un norteamericano? Pues Porfirio Díaz emprendió la modernización del país y para lograrlo invitó a los extranjeros y sus capitales a México. O sea, no vinieron por sus pistolas. Además, los extranjeros construyeron la infraestructura que México necesitaba, en todos los sentidos, no solamente comunicaciones y transportes, sino en las fábricas y muchas otras cosas. Ayudaron a modernizar la economía y la mayoría de los extranjeros no eran explotadores, como vamos a ver en breve. Finalmente, la Revolución Mexicana tuvo múltiples causas. No se les puede achacar solamente a los extranjeros. Había desigualdad social, había pobreza, había cerrazón política, había abuso de los científicos, muchas otras razones. Segunda acusación: Henry Lane Wilson conspiró contra el gobierno de Francisco I. Madero y en contubernio con Victoriano Huerta y Félix Ríos provocó su derrocamiento y asesinato en 1903. Eso es cierto y es innegable. Sin embargo, hay atenuantes. El cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Philip Hanna, estuvo en desacuerdo con la política intervencionista de Henry Lane Wilson. Él no estaba de acuerdo y lo manifestaba en los documentos que hemos leído y que iban a Washington. El gobierno de Woodrow Wilson, además, condenó la actuación de Henry Lane Wilson, porque aparte del embajador, el gobierno de Woodrow Wilson enviaba a agentes especiales a México y ellos le daban al presidente norteamericano una visión realista, verídica de lo que estaba pasando. Ahora, Woodrow Wilson, el presidente, declaró que su gobierno no toleraría a aquellos que buscaban el poder para promover sus intereses y ambiciones personales. Aquí tienen el encabezado de la prensa que dice: Wilson insiste en arrojar al general Huerta del poder. Esa era la lógica de ese gobierno. Además, en paréntesis, cabe decir que la prensa era el principal periódico en español en todo Estados Unidos y estaba basado en San Antonio. Y un joven de Marín, Nuevo León, era el director general, Ignacio Eugenio Lozano. Poco se ha estudiado sobre él. Espero que en mi próximo libro pueda difundir mucha más información sobre su actuación. Pero regresando al tema, el gobierno de Woodrow Wilson presionó a Huerta para que renunciara y apoyó el movimiento para derrocarlo. Y finalmente lo logró en julio de 1914. En la caricatura observan la noticia que dice: denuncia a un Victoriano Huerta que está visiblemente encabritado, por no usar otro término un poco más folclórico. Tercera acusación: el gobierno de Estados Unidos invadió y ocupó el puerto de Veracruz. También es innegable. La respuesta es esta: que la invasión de Veracruz en abril de 1914 era para ayudar a pacificar el país y presionar al gobierno de Huerta. Y 3 meses después cayó Huerta. Cuarta acusación: Estados Unidos invadió suelo mexicano con la expedición de John Pershing en marzo de 1916. También es cierto. Pero Pancho Villa provocó esa invasión cuando atacó al pueblo de Columbus, Nuevo México, en marzo de 1916. Y aquí tienen otro encabezado que dice: Villa cruzó la frontera con Estados Unidos, mató a 15 americanos y podría obligar a la intervención. Esta es una imagen de la destrucción que provocó en Columbus las fuerzas villistas. Fueron 18, no 15 norteamericanos que murieron en esa acción.
Y el gobierno de Woodrow Wilson estaba enfrascado en un proceso de reelección. No se podía quedar con los brazos cruzados, tenía que tomar alguna medida. Y es por eso que mandó a John Pershing, no en una invasión, sino en una expedición punitiva, como le llamaban, para capturar y castigar a Pancho Villa. Y los caricaturistas hicieron su agosto. En esta de la izquierda tenemos a Tío Sam, que representa el gobierno de Estados Unidos, brincando la frontera para atrapar a un Pancho Villa con una antorcha en una mano, con un fusil en la otra y descalzo corriendo. Y en esta otra tenemos a Pancho Villa bailando un tango alrededor de John Pershing. Esta es una caricatura muy interesante. La prensa norteamericana, encabezada por la cadena de periódicos de William Randolph Hearst, exigió reiteradamente la invasión de México. Estos son años que no había ni radio, ni televisión, ni internet, ni nada de eso. Pero la prensa tenía un papel preponderantemente importante. Y aquí tenemos a un mexicanito parado sobre una caja que dice: no provoques al perro. Presumiblemente el perro es Estados Unidos. Ahora, el perro está amarrado por una cadena que dice patience, paciencia. Y la frase arriba: si se rompe la cadena y lo dejan suspensivos. Entonces México está al filo del peligro. Y hago otro paréntesis. ¿Quién era William Randolph Hearst? Fue uno de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos, que 20 años antes, casi solo, y sus periódicos provocaron la entrada de México a la guerra contra España, con lo que se llamaba el Yellow Journalism, la prensa amarillista. Entonces, además, Hearst tenía una propiedad de 2 millones de hectáreas en Chihuahua, para darles una idea de los intereses que están involucrados aquí. Si quieren saber más de Hearst, busquen la película que muchos críticos dicen es la mejor película que ha producido Hollywood, El Ciudadano Kane. Regresando al tema. Durante la expedición Pershing, Philip Hanna aconsejó moderación, como siempre lo haría en todas sus correspondencias. Declaró que los oficiales mexicanos desean nuestra amistad, no hay necesidad de tener problemas con México. Y pues Pershing no encontró a Villa, su expedición fracasó, sus tropas se retiraron de México en febrero de 1917. Como decimos en el rancho, se fue sin Juan ni las gallinas. Ahora quiero darles otros breves aspectos poco conocidos de la presencia norteamericana en México. No todos los norteamericanos eran perversos y nefastos y criminales. Algunos eran buena gente, algunos amaban a México y a los mexicanos. Y uno de ellos es el protagonista de este libro, Philip Hanna. Hanna amaba a México. Y cuando sucedió la peor tragedia en toda la historia de Monterrey, la inundación de 1909, Hanna movilizó todos los recursos posibles de la Cruz Roja Americana y de muchas otras instituciones caritativas de Estados Unidos y de su propio gobierno para ayudar a los damnificados, los que quedaron sin hogar, sin alimento, sin ropa. Él hizo traer de Estados Unidos cientos de miles de kilos de alimentos, de medicinas. En ese telegrama que está enviando a Washington, está dando cuenta de las necesidades en que quedó Monterrey y toda la región debido a este huracán que provocó la inundación. Luego, cuando se desató la famosa hambruna de 1915, es tan famosa que creo que nadie aquí de los estudiantes saben de ella, pero nosotros los historiadores sí.
es que en todo México, debido a la violencia revolucionaria, la gente se estaba muriendo de hambre, sobre todo en 1915, cuando se dio la etapa más cruenta de la revolución, cuando era una guerra fratricida. ¿Por qué? Porque no había cultivos, no había transporte para llevar y traer alimentos, ni mucho menos. Entonces la gente, sobre todo en las ciudades, estaba muriendo de hambre. Y miles en Monterrey se hubieran muerto de hambre si este hombre, ayudado por la Cruz Roja Americana y también el empresariado regiomontano, no hubieran adquirido y distribuido también miles de toneladas de alimentos. Estableció un centro de auxilio para repartir el maíz, el frijol y otros productos que estaba recibiendo. Aquí tienen a Hannah, allá en el fondo, en el centro de auxilio, apoyando a la gente. Le daban de comer a miles para que no murieran de hambre. Otro aspecto de la presencia norteamericana, les había dicho que no todos eran inversionistas que venían a chupar la sangre del país. Algunos eran de clase media, comerciantes, ingenieros, abogados, doctores, de todo tipo. Aquí hay 3 ejemplos. George Carruthers era comerciante y cónsul en Torreón, y él albergó en su casa a unos 30 o más ciudadanos de raza china cuando se dio la famosa masacre, que mexicanos masacraron a chinos en Torreón, uno de los capítulos más negros de toda la Revolución Mexicana. Murieron más de 200 chinos cuando fuerzas maderistas y una turba en Torreón la emprendió contra pobres inocentes chinos. Alfred Giles, arquitecto de San Antonio, famosísimo, algunas de sus residencias en Monterrey y en San Antonio todavía existen, se usan. Además, Giles puso su oficina en Monterrey y construyó un puente sobre el río Santa Catarina que todavía estaba parado después de la inundación de 1909. Federico Wood, también de San Antonio, residente en Torreón durante 30 años o más, durante la Revolución, también ingeniero, arquitecto que construyó muchos edificios en todo el norte de México. A él se le atribuye haber trazado las calles de Torreón. Como ellos, había muchos otros miles de norteamericanos que venían con fines pacíficos, traían a sus familias, construían sus patrimonios y tenían una ilusión de seguir viviendo toda la vida en México. Muchos miles eran granjeros que compraron lotes en Estados Unidos y se vinieron a vivir a México con sus familias. Se formaban en colonias como las colonias mormonas o menonitas de Chihuahua, pero aquí en Tamaulipas y Veracruz y otras partes se formaban independientemente de cualquier religión, y una de ellas es la colonia Chamal, que también comento extensamente en el libro que quiero publicar. Estas son algunas imágenes de los pobladores de Chamal. No era gente rica, era gente de clase media baja, dedicados a la producción agropecuaria, pero como un viento poderoso, la Revolución Mexicana vino a barrer con el patrimonio y las vidas de miles de estadounidenses en México. Es una historia que no se conoce bien, que creo que debe conocerse un poco más, y no es para apoyar o defender a Estados Unidos. Mi libro no es una apología de Estados Unidos. Cuando actúan mal funcionarios norteamericanos les pego hasta por debajo de la lengua. Entonces no es eso, pero es dar otros datos que ayudan a iluminar una historia muy compleja. La historia no se debe usar con fines propagandistas.
venimos aspirando a historiadores, y bien sabe el maestro Ciel, siempre buscar la verdad. Una de las razones por las que se ha satanizado, demonizado a Estados Unidos por su actuación en la Revolución Mexicana es justamente lo que sucedió cuando estaban las tropas de Pershing en México. De hecho, el embate contra el papel de Estados Unidos fue generalizado, pero más particularmente porque durante la expedición de Pershing, porque en ese momento los delegados de Querétaro se estaban reuniendo en el mismo momento que había tropas americanas mancillando el suelo de México. Se estaban reuniendo en Querétaro para redactar la Constitución, y vaya que pusieron artículos ahí contrarios a los intereses extranjeros en general y Estados Unidos en particular. Entonces, vean por ejemplo el artículo 27, que puso en peligro las posesiones mineras de los Estados Unidos, de los extranjeros. Y esto no se vino a consumar hasta después con el cardenismo, pero ahí estaba en la Constitución. Entonces la revolución y la Constitución que produjo impulsaron el nacionalismo mexicano. Eso es muy importante porque el nacionalismo ha estructurado las relaciones entre México y Estados Unidos desde aquel tiempo hasta la fecha. Por eso les dije al inicio, hay una conexión directa entre la Revolución Mexicana y el presente. Y lo observamos en frases como estas: que México no es colonia de nadie, que México va a defender su soberanía. Todo esto proviene de aquel tiempo. Como dice el dicho, son polvo de aquellos lodos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al maestro Miguel Ángel González Quiroga por su conferencia magistral, y me parece que tenemos tiempo, si alguna persona entre el público desea hacer alguna pregunta, algún comentario a nuestro conferencista, pues este es el momento para hacerlo. Pueden levantar la mano. Sí, muy buenas tardes, Miguel, gusto saludarte. Mira, comentas que hoy tú ves un paralelismo entre aquel contexto en la época de la Revolución y lo actual. Y yo veo aquí, como tú lo señalas, por ejemplo, queremos pintar a Estados Unidos como los malos, pero mi pregunta es, actualmente aquí, ¿quién cobra el piso a los productores de limón, de aguacate? ¿Quién asesinó a Carlos Manso, el alcalde de Uruapan? No vinieron gente de Estados Unidos. O sea, así como en aquel tiempo había mexicanos que atentaban contra mexicanos, como los hay hoy. Incluso hay una parte digamos, de la oposición a la 4T que le gustaría y suplica por una intervención actual, y más teniendo a un presidente como Donald Trump, que dice que sí, que sí, que sí. Incluso veamos lo que le está haciendo se supone lo que le va a hacer a Venezuela, ¿no? Entonces, yo veo un paralelismo muy fuerte, y incluso me voy más preocupado ahorita con lo que tú estás mencionando, porque esto ya existe, y el problema es que el gobierno actual puede manejar eso y manipular y decir que los malos son aquellos, cuando realmente entre nosotros hay gente mala que está haciendo todo lo posible para que aquellos haya una intervención. Pero yo le decía a alguien ahí, imagínate que tú vives exactamente al lado de la casa del hombre más rico de México, y él asegura que los problemas que tiene en su casa es por tu culpa. Es algo semejante. Ellos tienen problemas en Estados Unidos, ¿verdad? Incluso hace unos días la presidenta dijo que allá en Estados Unidos también hay delincuencia organizada, igual que aquí. Nada más que hay una pregunta que no se ha hecho: ¿cuántos alcaldes
han matado en Estados Unidos en los últimos 5 años. ¿Y cuántos alcaldes han matado aquí en México? Entonces, aunque en Estados Unidos haya delincuencia organizada, definitivamente no es la misma. Algo está pasando. Entonces, es ese paralelismo que estamos viendo, a dónde nos va a conducir, y los argumentos son los mismos de siempre, ¿verdad? Diciendo que nos quieren atacar, haciendo nosotros las víctimas, cuando en realidad también tenemos nuestra propia ropa sucia que lavar en casa, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Danilo. Un comentario muy perceptivo. De hecho, no estoy en desacuerdo con nada de lo que has hecho. Tal vez agregaría un par de observaciones. Uno es que es una burla decir que estamos defendiendo la soberanía, cuando la soberanía implica el poder del gobierno sobre un territorio y sin injerencias. Eso es lo que significa. Entonces, pero es una burla decir que defendemos la soberanía cuando una tercera parte del país está en manos del crimen organizado. Eso es para empezar. Por otro lado, sí es cierto que algunos sectores de la 4T tal vez buscarían la intervención de Estados Unidos porque saben que una amenaza externa tiende a unificar al pueblo mexicano. Pero más allá de eso, yo no sé si finalmente el presidente Trump va a ordenar algún golpe al narcotráfico dentro de nuestro país. Es un volado, no sabemos. Pero si no sucede, México tiene que asumir la responsabilidad de combatir con todo lo que tiene, y se supone que el gobierno tiene el monopolio de la fuerza contra la delincuencia. Finalmente, el gobierno mexicano es el responsable y tiene que responder. Entonces, a ver qué pasa. Lo que sí les puedo decir es que todas las cosas terribles que sucedieron en la Revolución Mexicana tuvieron su fin. México vivió en paz por muchos años, no sin muchos problemas, ¿verdad? Además, pero encontró la paz, la estabilidad política, la consolidación institucional, el avance económico. Todo eso sucedió después de la revolución, lo que me hace pensar, y así pensamos los historiadores, que estos son ciclos que suceden, y la Revolución Mexicana terminó, así como la pesadilla que estamos viviendo ahorita con el crimen organizado también va a terminar. No sé cómo y no sé cuándo, pero yo sé que va a suceder. Y a veces el hartazgo del pueblo llega a tal grado que provoca que las cosas cambien. Y no estoy abogando aquí por otra revolución armada, pero hay otras formas de hacerlo. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, sí, por acá. 2 preguntas, maestro. Número 1, ¿qué impacto tuvo la entrevista entre Porfirio Díaz y el presidente Taft un año antes de que estallara la Revolución Mexicana? ¿Y cómo es posible que Henry Lane Wilson se opusiera incluso a su jefe, el presidente Wilson, para intervenir en la política de México? ¿Qué intereses tenía en el país para promover ese derrocamiento de Madero? Buenas preguntas. Sabes que nunca me he parado a estudiar cercanamente la reunión entre el presidente Taft de Estados Unidos y el presidente Díaz de México. Sé que hablaron de problemas comunes de la frontera, de Chamizal y de otras cosas. Arreglaron ese problema, por cierto. Cosas en común, pero cosas blandas, suaves, nada controversiales, porque en aquel tiempo Porfirio Díaz parecía durar para siempre, no había revolución. Pero luego el gobierno de Taft creo que heredó a Henry Lane Wilson, o lo puso como embajador, y Henry Lane Wilson, con el gobierno de Taft, que era republicano, se la llevaba bien. Él tenía mucha influencia sobre ese gobierno.
Entonces le permitían hacer y deshacer en México. Pero cuando llegó Woodrow Wilson, demócrata, en 1912 y asumió en 1913 a inicios, esta era otra cosa, muy diferente. Woodrow Wilson, el presidente, se oponía no solamente a oligarcas poderosos manipulando al gobierno en México, sino también en su propio país, en Estados Unidos. Había todo un movimiento en Estados Unidos en contra del poder económico de la oligarquía. Entonces, él no creyó lo que le estaba diciendo el embajador y mandó agentes especiales. Uno de ellos, William Bayer Hale, H-A-L-E, su apellido, hizo un reporte tan devastador sobre Henry Lane Wilson que yo no he leído ningún texto mexicano que es más crítico del embajador norteamericano que lo que escribió Hale. Es muy interesante, pero así es esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, por ahí atrás. ¿Usted qué pensaría si hubiera una revolución como por estos años? ¿Cree que Estados Unidos intervendría de igual manera que hizo en la revolución de 1910? Sí, bueno, comentaba recién que si hubiera otra revolución mexicana, tendría que ser no con armas, no con violencia y no afectando profundamente intereses norteamericanos. Tendría que ser, pienso yo, interna y a través del voto, a través del hartazgo, así como llegó López Obrador a la presidencia por el hartazgo que muchos mexicanos sentíamos por la actuación de los partidos políticos que habían gobernado México. De esa misma manera podría llegar alguien más y empezar a cambiar esta dinámica que estamos viviendo. Entonces sería otro tipo de revolución impulsado tal vez por las redes sociales, por tecnologías que apenas están evolucionando, que no conocemos muy bien todavía su impacto final, pero estos ya son otros tiempos. Dicen que la historia se repite, yo no pienso que se repite. Algunas circunstancias se pueden repetir, algunos procesos se pueden duplicar, pero una revolución como la de 1910 ya no va a suceder. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí atrás, ¿no? En las caricaturas que se mostraron, los dibujos, se mostraba una visión muy déspota, por decirlo mala, de Estados Unidos hacia México. Me gustaría saber cuál es la historia que se cuenta de México en Estados Unidos actualmente, porque esa visión todavía mala, por decirlo, ver al mexicano como alguien sin clase, sin conocimiento, cultura, todavía sigue presente en varios americanos en Estados Unidos. Entonces me gustaría saber más o menos si la historia que se cuenta aquí en México de la Revolución Mexicana es muy diferente a la que se cuenta en Estados Unidos, o si más o menos la visión va por el mismo rumbo. Es una pregunta complicada. Déjenme referirles una cosa que creo que es muy importante. Algunos de los estudios más críticos del porfiriato, del porfirismo, provinieron justamente de autores norteamericanos. Les puedo citar dos. El libro clásico de John Womack sobre Emiliano Zapata, que es sumamente crítico sobre los latifundistas en Morelos que se apoderaron de la tierra de los campesinos, y el libro de John Hart que se llamaba El proceso y llegada de la Revolución Mexicana. John Hart fue mi maestro en la Universidad de Houston y él escribió con mucha documentación muy profunda de México y de los archivos nacionales de Estados Unidos. Él escribió sobre cómo la presencia norteamericana en particular fue nociva totalmente contra México. Entonces, como ellos, como John Reed, como
William Jackson Turner y muchos otros escribieron en contra de Porfirio Díaz y a favor de la Revolución Mexicana. Hay ese aspecto. En la academia estadounidense hay una corriente muy amplia, muy vasta, de gente crítica sobre el gobierno actual mexicano, pero también de la actuación de su propio gobierno, y máxime que ahora los republicanos están en el poder. Entonces, tiene un alto grado de complejidad esta pregunta, y necesitaría tal vez un seminario para responder, no aquí rápidamente, pero seguramente hay otras aristas que se me están olvidando ahorita. Si me vuelven a invitar, también lo comentamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, por ahí atrás hay dos. Buenas tardes. Como usted mencionó, llega a haber una similitud entre los eventos previos en la historia con los que estamos presenciando actualmente en nuestro país. Quería tener preguntas, si usted llega a ver alguna similitud con lo que ha pasado en eventos recientes, que fue la marcha de Generación Z, con eventos... Eso último que dijo, similitud entre qué? Entre los eventos actuales, que fue con la marcha de la Generación Z, con eventos que hayan pasado previamente en la historia de México. Sí, bueno, uno muy claro son las protestas. Las protestas como la que se dio en todo el país el sábado pasado es una señal. Estas mismas señales se estaban dando antes de la Revolución Mexicana. Ahora, a veces hay protestas de miles o cientos de miles de mexicanos y no conducen a nada. Pero previo a la Revolución Mexicana hubo muchas manifestaciones de oposición y de resistencia. Uno de ellos fue la publicación del periódico de los hermanos Flores Magón de Generación. Pero aparte, las huelgas en Cananea y Río Blanco y otros estallidos de oposición, campesinos levantándose en contra de hacendados. Entonces, la protesta de hoy es manifestación de una resistencia al gobierno, porque no combate la corrupción o por muchas otras razones, ¿verdad? Pero principalmente esa, la inseguridad que está sufriendo el pueblo mexicano. Todo esto podría a la postre provocar hartazgo. Eso es lo que sucedió en la revolución y podría volver a suceder. Buenas tardes, disculpe, mi pregunta es de que usted cree que si Estados Unidos hubiera entrado en armas contra México cuando estaba la Revolución Mexicana, ¿el país hubiera sido igual o diferente como eso? Te voy a pedir que repitas, hablando un poco más despacio, la pregunta. Si usted cree que Estados Unidos hubiera entrado en armas contra México, ¿el país el día de hoy sería diferente o sería igual que como es? Recuerden que Estados Unidos jamás invadió a México de manera formal durante la Revolución Mexicana. La invasión a Veracruz fue nomás a Veracruz, ocupó el puerto por unos meses y luego se fue. La expedición Pershing era una entrada y salida también. No movilizó sus tropas en la frontera o en los puertos para invadir a México, como sucedió en la guerra entre México y Estados Unidos en 1846 a 48. Eso no sucedió. Entonces, y hubiera sido muy problemático, máxime cuando se estaba acercando a 1917, cuando entró Estados Unidos a la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial. Entonces se hubiera complicado tremendamente la vida invadiendo a México, porque quieres o no, los mexicanos hubieran opuesto una resistencia férrea, que se hubiera empantanado el ejército de Estados Unidos. Entonces, ahora, hoy en día, ya queda descartado, con drones, con misiles, con inteligencia, con tecnología, ya nada de eso va a suceder. Va a ser otro tipo de guerra muy diferente.
Han sido muy amables con su atención, con sus preguntas. Estoy muy agradecido, maestro, y con todos ustedes. Bueno, antes de dar por concluida con la sesión, me permito solicitar al doctor Juan Adán González, y que puede quedar con nosotros, y también solicitar la presencia de la licenciada Dinora Zapata Vázquez, para que ambos hagan entrega de la constancia de participación a nuestro conferencista. Me voy a permitir leerla. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro y de la Preparatoria 17, otorga el presente reconocimiento al maestro Miguel Ángel González Quiroga por su conferencia magistral titulada El papel de Estados Unidos en la Revolución Mexicana, dos versiones, impartida el 19 de noviembre en el auditorio de la Preparatoria 17 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Alere Flaman Veritatis, Cine de Flores, noviembre de 2025, firman el doctor Juan Adán González Villarreal, director de este plantel, y la licenciada Dinora Zapata Vázquez, coordinadora del Centro de Historia Regional. La Universidad Autónoma de Nuevo León agradece la participación del maestro Miguel Ángel González Quiroga, la presencia de nuestro público,